Nuestra historia comienza con un estudiante siendo golpeado por una pandilla llamada Los Gatos. El joven, desesperado, menciona que no tiene dinero y les suplica que lo dejen en paz. Pronto, uno de los miembros de la pandilla se percata de que alguien se aproxima caminando y le pregunta: ¿Qué pasa, homie? El estudiante continúa su camino como si los pandilleros no existieran. De repente, uno de ellos menciona que están en territorio de los gatos y que debe pagar el peaje, pero el estudiante sigue caminando, ignorándolos. El pandillero, al verse ignorado, le da una patada en la espalda. El estudiante reacciona rápidamente y, con un golpe certero, manda al suelo al agresor. Otro pandillero se lanza sobre él, propinándole un golpe en la cara. El estudiante responde con un cabezazo y un golpe en la cara al último pandillero. Los pandilleros quedan en el suelo, preguntándose quién es él. Lo reconocen como la bestia. En otra escena, vemos al joven del inicio agradeciendo a la bestia por haberlo salvado, mencionándole que es muy bueno peleando y que solo él pudo contra esos 3 pandilleros. La bestia le responde, preguntándole: ¿por qué no hiciste nada para defenderte? ¿Acaso eres un cobarde? En el instituto, vemos a Neira preguntándole a Rodri qué le pasó. Él menciona que intentaron asaltarlo, pero salió ileso y no le quitaron nada. Rodrigo Vidal, de 17 años, es conocido como Rodri. Las chicas Ana, Neira y Emma, todas de 17 años, también le preguntan qué le pasó. En el aula de clases, Neira le pregunta a Rodri cómo está y cómo logró escapar. Rodri menciona que un chico raro, que se sienta detrás de Neira, apareció y golpeó a los pandilleros. Pensó que lo iba a ayudar, pero terminó temiéndole más. Menciona que su mirada es como la de un perro rabioso, muy agresivo y grosero, por llamarlo cobarde. En ese momento, la bestia, que estaba detrás de él, dice: «Con permiso». Rodri le responde, dejándolo pasar, mientras las 3 chicas quedan congeladas. En otra escena, Neira comenta que acaba de comenzar la clase y ya se durmió, como siempre. Las 3 chicas conversan, y Ana menciona que el chico está reprobando casi todas las materias. Neira responde que no entiende por qué viene a la escuela si nunca presta atención. En otra escena, vemos a nuestro protagonista escuchando los murmullos de sus compañeros. Dicen que se mete en peleas casi todos los días, que es muy peligroso y que toda la escuela le tiene miedo. El nombre del protagonista es Joe, pero todos le dicen la bestia. Emma, la chica de cabello morado, menciona que parece que nunca se baña y que lo mejor es mantenerse alejados de él. En la siguiente escena, vemos la pizarra del aula con los nombres de los estudiantes encargados de la limpieza del día: Neira, Rodrigo y Joe. Neira y Rodri quedan petrificados al ver que tendrán que limpiar el aula con la bestia. Se imaginan que van a estar solos con él y que les obligará a hacer su tarea y luego los matará. Ana les dice que no sean ridículos y que simplemente no vayan. Neira y Rodri dicen que no pueden hacer eso porque los pueden reportar si no limpian el aula. Emma sugiere que podrían borrar su nombre del pizarrón antes de que Joe se dé cuenta, así solo limpiarían ellos 2. Fuera del aula, Joe está escuchando cómo mencionan que desde que tiene memoria siempre ha estado solo. Comentan que su reputación no es la mejor y que a veces se enoja. Joe cree que estar solo está bien, pero ahora piensa que no estaría mal tener a alguien con quien hablar y en quien confiar. Nunca ha tenido amigos, pero eso cambiará hoy, ya que encontró un libro titulado «Cómo hacer amigos» o algo así. En la siguiente escena, lo vemos leyendo el libro, capítulo 13, Ayuda a los demás. Una persona bondadosa siempre es bien vista por los que la rodean. Toma la iniciativa y verás cómo todos querrán estar cerca de ti. Joe decide que llegará antes y limpiará todo solo. Cuando lleguen, verán que no es una amenaza y tendrán tiempo para platicar y hacerse amigos. Más tarde, vemos a Joe en el aula, diciendo que está oscuro allí.
Nota que hay pura utilería del club de teatro y se pregunta si alguno de ellos estará en ese club. Toma una espada de utilería y dice que parece real. De pronto, Neira y Rodri entran al aula, diciendo que vayan rápido a limpiar para irse temprano. Joe les dice que ya llegaron y recuerda lo que dice el libro, no olvides sonreír. Neira y Rodri se quedan congelados al ver a Joe diciendo hola y que casi ha terminado, pidiéndoles que pasen sin ser tímidos. Joe se da cuenta del cuchillo y menciona que es un malentendido, que no es real. No grites y por favor no nos mates hoy. Le pide Neira, aterrorizada. ¿De qué están hablando?, pregunta Joe, pero de pronto Neira y Rodri se desmayan. En la siguiente escena, vemos a Joe diciendo que todo le sale mal y tira el libro para hacer amigos a la basura. Al día siguiente, Joe camina pensando que lo de ayer fue un desastre y que, aunque a veces se enoja, nunca mataría a alguien. Se encuentra a un niño llorando y le pregunta qué le pasa. El niño responde que unos niños dejaron su balón atorado en un árbol. Joe le dice que eso tiene fácil arreglo y toma el balón para devolvérselo al niño. El niño no lloraba por el balón, sino porque quería ser amigo de esos niños que fueron malos con él. Joe le dice que está mejor así, que no debería querer ser amigo de alguien que lo trata mal. No sé cómo hacer amigos, pero sí sé que hay que defenderse y que no siempre vas a tener a alguien que te proteja, le dice Joe al niño. En otra escena, vemos a Rodri gritarle a Emma para que espere y le pregunta cómo les fue ayer. Horrible, responde Rodri, Joe traía un cuchillo en la mano y no sabíamos qué tenía en mente. Neira se desmayó, pero al final pudimos hacerle frente a la bestia. En la siguiente escena, vemos a Neira y Ana comprando paletas. Emma le dice a Rodri que vaya rápido porque necesita dinero para pagar las paletas. Neira me debe dinero desde el semestre pasado y está muy lejos, se queja Rodri. Las chicas empiezan a gritar, brazos de fideo, refiriéndose a Rodri, quien lanza su monedero hacia ellas. A Joe le da en la cabeza el monedero y las chicas se quedan congeladas, diciendo: «Le pegaste a la bestia». En la siguiente escena, vemos a Rodri pensando que va a morir mientras los demás estudiantes gritan que corran. Joe levanta el monedero y escucha una voz en su cabeza que le dice que espere. Se pregunta quién dijo eso y aparece un querubín diciéndole que es su conciencia. Recordándole que no está bien actuar impulsivamente y que debería devolverle el monedero tranquilamente y así empezar a conocer a los amigos que tanto desea. Joe responde que suena genial, pero que ya es tarde y no puede detenerse. En la siguiente escena, Joe lanza el monedero con todas sus fuerzas hacia Rodri, diciendo en su cabeza que lo siente. Rodri se queda congelado, pensando que así se siente mirar a la muerte a los ojos. De repente, un anciano se atraviesa saludándolo, pero el monedero los impacta a ambos, haciéndolos volar por los aires. Después de eso, vemos a Joe sentado con las manos en la cara, pensando en lo que sucedió y escuchando a los estudiantes comentar sobre lo ocurrido. Otro estudiante menciona que amenazó de muerte al profesor y que por eso lo expulsaron. Otro dice que no hay duda, es una bestia. Joe está sumergido en sus pensamientos en un espacio oscuro, viéndose a sí mismo de niño, preguntándose dónde están todos. Una voz le responde que solo están él y esa voz. Su versión de niño se queda asustada, dándose cuenta de que la voz que le responde es él mismo, diciéndole que siempre estarán solos, él y él mismo. Después de eso, vemos a Joe levantarse rápidamente de su sueño, pero la clase ya había empezado y no se había dado cuenta. El profesor le dice que es el primer voluntario para el trabajo de investigación que acaba de encargar. Joe pregunta como quién, y el profesor responde que en pareja, recordándole que si no presenta nada reprobará la evaluación. Joe se pregunta de quién está hablando, que no tiene con quién hacer equipo. Entonces vemos una mano levantarse, diciendo que ella. Todos se quedan intrigados al ver quién se ofreció para ser pareja de la bestia.
La persona que levantó la mano resulta ser Emma, la chica del cabello morado, diciendo que ella lo ayudará. Todos quedan impresionados, gritando, ¡eh! Vemos a Joe y a Emma trabajando en la biblioteca. Joe piensa, ¿en qué me metí? Ni sé de qué trata esta tarea, pero parece que ella sí entendió todo. No estoy acostumbrado a trabajar en equipo, pero no quiero molestarla. Joe se pregunta, ¿cómo debería actuar? Tal vez relajado y cool. Se imagina a sí mismo con una chaqueta de cuero y gafas de sol, pero se dice, no, eso me haría ver como un tonto. Mejor servicial y atento. Se imagina diciéndole, ¿te traigo un café o una soda? Pero también se imagina a ella rechazándolo de mala manera, diciendo, no, eso tampoco estaría bien. No sé qué hacer. Luego piensa, espera, ¿y si esto es una trampa? Como cuando éramos niños y todos se querían burlar de mí. Tal vez esos dos enanos planearon todo para burlarse de mí. Joe se pone a pensar, veamos, ¿qué sé de ella? Se llama Emma, es amiga de esos tres, aunque se sienta a un lado de mí. Rara vez he oído su voz, no habla mucho. Entonces vemos a Emma decirle, oye, Joe, ¿podrías encargarte de esta parte? Él, con una cara muy seria, le responde, sí. Emma continúa hablando y dice, disculpa que te diga esto, pero creo que no deberías saltarte las clases y tratar de no quedarte dormido. Te ahorrarías muchos problemas. En su cabeza, Joe piensa, ¿tú crees que no lo he intentado? Pero no puedo evitarlo, la escuela es muy aburrida. Después de eso, vemos a los dos trabajando cuando se genera un silencio incómodo. Joe, para iniciar una plática, menciona, ella dijo algo, yo debería decir algo. Esto se está poniendo muy incómodo. Emma, notando el silencio, inicia de nuevo la plática. Oye, ¿cuál fue el último vídeo gracioso que viste? Joe piensa, ¿esa pregunta? ¿Dónde la he escuchado antes? Y responde, pues creo que este. Vemos a Joe mostrándole su teléfono con un vídeo de un gato tocando la batería. Emma menciona, ah sí, es muy gracioso. Joe piensa, Emma no es muy expresiva y no lo había notado antes, pero ella es muy bonita. Vemos a Joe mirando fijamente a los ojos de Emma y se sonroja. Rápidamente se voltea, pero Emma está como si nada, preguntándose por qué Joe actúa tan raro. En la siguiente escena, vemos a Joe decir, bueno, Emma, ¿verdad? Yo puedo hacer esta parte también. Emma responde, está bien. Después de trabajar un buen rato, vemos a Joe y a Emma caminar hacia la entrada de la escuela. Joe menciona, fue mucho más trabajo del que creí. Qué bueno que terminamos antes de que cerraran la escuela. Emma responde, sí. Joe le dice, por cierto, quiero darte las gracias. Si no fuera por ti, no habría podido hacer el trabajo. Emma le pregunta, no le hablas a nadie del salón, ¿verdad? Joe responde, no, la verdad no. Es que les doy miedo a todos y creo que ya me acostumbré a estar solo. Emma contesta, creo que es muy difícil acostumbrarse a la soledad, sobre todo si no es por elección. Y, a pesar de lo que puedan decir de ti, yo no creo que seas así ni tampoco una mala persona. Joe se sonroja y al voltear a ver a Emma, aparecen sus tres amigos, Ana, Neira y Rodri, gritando, alto ahí, orangután. Estamos aquí para proteger a Emma. Te estamos vigilando muy de cerca. Neira dice, vámonos antes de que saque un cuchillo. Emma, con una actitud normal, se despide de Joe diciendo, hasta mañana, Joe. En la siguiente escena, vemos a Emma caminar acompañada de sus amigos. Neira le dice, Emma, ¿cómo se te ocurre quedarte a solas con él? Es muy peligroso. ¿Por qué hiciste equipo con él? Emma se queda pensando y recuerda haber visto a Joe ayudar a un niño y diciéndole, no te rindas. Menciona que simplemente le recordó a alguien. Neira dice,
¿Vieron eso? Es más, casi sonríe. Ana menciona, ¿en serio? ¡Ay, me lo perdí! Emma contesta, pero si yo sonrío muy seguido. Al día siguiente, vemos a Joe pensando, ¿así se siente cumplir con la tarea? Se siente bien, podría acostumbrarme. Pero en eso, vemos a 3 chicos interceptarlo y uno de ellos le grita, «Oye, tú, bestia, alto ahí». Ayer les robaron sus carteras a unos estudiantes de segundo. Joe responde, «Ah, pues qué mal». El chico le dice, «No te hagas el tonto, devuélvelas. Sabemos que fuiste tú y vinimos a hacerte confesar». Joe, con una cara macabra, les dice, «¿En serio, ustedes?». Pero en eso aparece Emma y les responde a los chicos, «Me imagino que ustedes tienen pruebas». Joe, sorprendido, exclama, «Emma, ¿cuánto tiempo llevas ahí?». Emma, defendiendo a Joe, les dice a los chicos, «Joe y yo tenemos una tarea que entregar y se nos está haciendo tarde». El chico le responde, «No estás oyendo, es un ladrón y tiene que pagar por lo que hizo». Emma le contesta que Joe estuvo con ella toda la tarde y que las pruebas que él tiene simplemente son rumores. El chico responde, «Di lo que quieras, pero todos creen que él lo hizo». Vemos a toda la clase observando por la ventana y Joe preguntándose, ¿cuánto tiempo llevan ahí mirando? Emma responde, «No todos, yo sé que es una buena persona». Joe se sonroja pensando en las palabras de Emma, sintiendo que algo cambió cuando ella dijo eso. En otra escena, vemos a Joe en su casa desayunando cereal, diciendo, «No es mi favorito, pero era el único cereal que había». En eso, se le viene a la cabeza la imagen de Emma. Aparece un joven de cabello largo y rubio bostezando y exclamando, «¿Por qué hay tanto ruido tan temprano?». Vemos que el chico se llama Axel, tiene 25 años y es primo de Joe. Axel dice, «¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama?». Dándole un golpe en la cabeza, Joe le responde, «Déjame, que me despeinas». Axel le dice, «¿Tú te peinas? Estás muy raro hoy». Joe responde, «Estoy normal, solo quiero llegar temprano a la escuela». Axel, asombrado, le pregunta, «¿Desde cuándo? ¿No será que te gusta alguien, verdad? Eres tan obvio y distraído». Joe le responde, «Ya cállate y déjame terminar mi cereal». Pero Axel le dice, «Nunca te vas a acabar ese cereal si te lo comes con tenedor». Joe le dice que no es eso, que a él le gusta comerse el cereal con tenedor. Axel le recuerda que se está comportando igual que en el kinder cuando le gustaba una niña. Joe toma su mochila y camina hacia la calle diciendo, «Sí, lo que sea. Mejor ya me voy para que me dejes de molestar». Ya en la calle, vemos a Joe caminando y exclamando, «Axel es un idiota. No me gusta nadie y tampoco estoy distraído. Es un día normal como cualquier otro. De hecho, está muy fresca la mañana». Vemos a una niña impactada al verlo caminar, y a las demás personas diciendo, «¡Qué grosero!». Una señora se asusta al verlo pasar. Joe piensa, «No les voy a hacer nada, ¿por qué todos se me quedan mirando?». En eso, vemos que toda la gente comienza a reírse y algunos toman fotografías. Joe se da cuenta de que había salido en calzoncillos y grita, «¿Cómo es posible? Olvidé ponerme los pantalones». Ya en la escuela, vemos a Joe todo avergonzado pensando, «Menos mal que me dio tiempo volver por mis pantalones y llegar a tiempo a la escuela». Vemos cómo Joe regresó a su casa a ponerse los pantalones. Su primo Axel le dice, «Oh, ya volviste. ¿Olvidaste algo?». Joe le dice, «Cállate, tonto». Axel menciona, «No creo que esa sea una manera de impresionar a una chica». Joe piensa que a cualquiera le puede pasar y que está un poco distraído, pero no es porque le guste Emma. Solo está agradecido porque fue amable con él. Vemos a Joe mirando llegar a Emma al salón de clases. Joe se sonroja y,
Al pasar junto a él, Emma lo saluda, «Buenos días, Joe». Joe, todo nervioso, responde, «Bien, ¿y tú?» «Perdón, digo, buenos días, Mema». Emma responde, «¿Mema? ¿Quién es Mema?» Joe, tratando de corregir, menciona, «Quise decir Emma. No es como si se me olvidara tu nombre ni nada. Así es que, hoy hace calor». En su cabeza, Joe piensa, ¿por qué estoy tan nervioso? ¿Por qué no me puedo callar? En eso, vemos llegar a Rodri diciendo, «Buenos días, chicas. Creo que pensaron que voy en primer año porque me dieron todos estos folletos». Las chicas responden, ¿otra vez? Vemos a Ana tomar los folletos de Rodri diciendo, «Déjame ver». En eso, Neira dice, «Teatro, fútbol. Mira este». ¿Te imaginas a Rodri en un club de boxeo? Ana responde, «No duraría ni un día». Neira le comenta a Rodri que le vendría bien hacer ejercicio o deporte para ejercitar sus brazos. Rodri responde, «Cállense, ya estoy en un club de ajedrez, también es un deporte». Al final, Ana y Neira le dicen que está bien. Continuando en el salón de clases, el profesor dice, «Joven Joe, continúe con la lectura». «¿Joe Mora?», repitiendo varias veces el nombre de Joe, pero él estaba dormido. Al escuchar al profesor gritando, se levanta rápidamente y grita, «Sí, profesor, sí. Estoy presente». Nos damos cuenta de que el profesor era el que había mandado al hospital con el lanzamiento de monedero. El profesor le dice, «Joven Mora, ya pasamos lista. Continúe leyendo donde se quedó su compañera, sin lanzar nada, por favor». Joe dice, «Sí, claro». Y se queda pensando, ¿y ahora qué hago? No sé dónde se quedó la lectura, entrando en pánico. Escuchamos un PSST, PSST. Era Emma diciéndole a Joe en voz baja, página 58, párrafo 2. Después de eso, vemos a Joe sonrojado y volteando a ver a Emma, que le estaba ayudando a continuar con la lectura. Luego, vemos a Joe leer en voz alta, demasiado nervioso. Sus compañeros se dan cuenta. Después de eso, vemos que el timbre sonó, la clase había terminado. Vemos a Joe recargado en su pupitre, pensando, ¿por qué me pongo tan nervioso con ella? No puedo decir que me gusta. Ella es amable, pero no te puede gustar alguien solo por eso. Es normal sentirme así. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien fue amable conmigo. Tal vez podamos ser amigos, pero no sé cómo. Me pongo tan nervioso que ni siquiera puedo hablar con ella. Después de eso, vemos que alguien pone un juguito en la banca de Joe diciendo, «¿Es tu favorito, verdad?» Joe, sonrojado, dice, «Emma, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías ido». Emma le responde, «No quería irme sin dártelo. He visto que siempre tomas de estos jugos en los descansos. Y también te menciono que intentes no desvelarte para que no te quedes dormido en clase. Me dio gusto que llegaras temprano, sigue esforzándote. Nos vemos mañana, Joe». Joe, totalmente sonrojado, alcanza a decir, «Sí». En su cabeza, se pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué siento que el corazón se me va a salir del pecho? Quisiera hablar más con ella y conocerla mejor. Vemos a Joe abrir su juguito y decir, «Creo que a mí me gusta Emma». Ya de noche y en su casa, vemos a Joe y a su primo platicando. Joe le dice a Axel, «Supongamos que tienes razón». Axel, hablando, dice, «Yo siempre tengo razón». Joe le dice, «Cállate. Déjame hablar». Joe continúa, «Supongamos que hay una chica que me gusta y quisiera conocerla mejor. ¿Qué puedo hacer para hablar con ella?» Axel le responde, «Solamente quieres hablar con ella, es muy fácil. Solo dile, oye, anoche soñé contigo». «Facto de factos», dijo Axel, continuando. «Solo dilo con seguridad y sé directo». Joe responde molesto,
ponte serio de una vez. Estoy hablando en serio. Vemos a Axel pasarle una llave mortal a Joe, quien pide perdón y dice que se rinde, que solo estaba jugando. Axel le dice a Joe, si tanto te interesa, ¿ya revisaste su perfil? Joe responde, sí, pero su cuenta es privada. Entonces, Axel le menciona, ¿y ya revisaste la de sus amigos? Joe le dice que sus amigos no le interesan y que, además, le tienen miedo. Axel le da algunos consejos simples. Primero, investiga qué cosas le interesan y simplemente habla de eso. Joe, agradecido, dice, Axel, esa es una gran idea. ¿Cómo se te pudo ocurrir? Axel responde, sentido común. Al día siguiente, vemos a todos los estudiantes en la entrada del colegio. Joe observa a Emma de lejos, sonrojado, y piensa, muy bien, solo tengo que investigar qué cosas le gustan y listo, tendré temas para conversar con ella. Después de eso, vemos a Joe en modo espía, observando a Emma para investigar qué cosas le gustan. Bien, primera cosa, ver por la ventana. Le gusta tomar agua, revisar su teléfono móvil. Pero se queda pensando que todas esas cosas son normales y que la demás gente también las hace. Aún no tengo idea de qué cosas le gustan. ¿Qué estoy haciendo espiándola por todos lados? Esto no está bien. Si me viera, pensaría que soy un acosador. Si tan solo no me pusiera tan nervioso cuando estoy cerca de ella. En eso, a la vuelta de donde estaba sentado, Joe escucha la voz de Emma platicando con Ana y Neira. Ana le pregunta, Emma, dinos, nunca nos cuentas nada. Joe, al escuchar que están conversando, se pone muy atento. Neira le pregunta, ¿hay alguien que te guste? Ya sea alguien de la escuela o algún famoso. Emma responde que no hay nadie que le guste en particular. Neira insiste, ¿cómo es posible que no haya nadie? Vamos, Emma, hasta mi mamá tiene uno. Emma menciona, bueno, hay un atleta. En eso, aparece un chico saludando a Neira. Ella responde el saludo, y el chico saluda a Emma. El chico se llama Omar y estaba allí para avisarle a Neira que ese día no iba a haber ensayo en el club de música. Neira le dice que está bien y que se verán la próxima semana. Entonces, vemos a Ana y Emma conversar. Omar siempre ha sido muy alegre, dice Ana. Le pregunta a Emma si ya lo conocía, y ella responde que sí, que era su vecino. Omar se despide de las chicas y Neira continúa la charla, diciéndole a Emma, ¿quién te gusta? Emma se siente sofocada por Ana y Neira al insistir tanto. De pronto, vemos a Joe diciendo, lo siento mucho, Emma. No debería estar escuchando esta conversación, pero yo también quiero saber. Emma menciona que hay un deportista que admira mucho y que se llama Cannon. Joe, al escuchar el nombre, empieza a buscarlo en las redes sociales. No puede ser, Cannon, el boxeador. Campeón mundial de boxeo en 3 divisiones. Joe piensa, entonces, a Emma le gusta el boxeo. Emma dice que Cannon tiene mucha determinación y es muy disciplinado, y que eso le gusta de él. Joe mira la información de su teléfono. Cannon ha defendido el título en 8 ocasiones y lleva 38 peleas invicto. Ese tipo es increíble, determinado y disciplinado, es todo un campeón. Joe decide, tengo que ser como él para llamar su atención. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Recuerda la vez que Rodri traía los folletos y las chicas estaban leyendo sobre los folletos del club de boxeo. Entonces, Joe corre rápidamente a inscribirse en el club de boxeo. Regresando a la conversación de las chicas, Neira pregunta, ¿Cannon el boxeador es tu crush? Emma las interrumpe diciendo, Cannon no es ningún boxeador. Estoy hablando de Leandro Cannon, que juega en la selección nacional italiana de voleibol. Es el mejor jugador que he visto. Ana y Neira le dicen que es un alivio, ya que pensaban que tenía mal gusto para los hombres y que nunca se les había ocurrido que le gustara el boxeo. Emma responde,
parece un deporte difícil, pero no me interesa mucho. Más tarde, en la casa de Joe, lo vemos platicando con Axel. Joe le dice, me inscribí en el club de boxeo porque escuché que a Emma le gustaba el boxeador Cannon. Axel le responde, ¿cómo es posible que solo porque escuchaste eso te inscribieras en el club de boxeo? Bastaba con comprar una revista, leer un libro o, mejor aún, ver una de sus peleas completas de box. No meterse a boxear. Pero bueno, supongo que es lo mejor que se le pudo ocurrir a alguien como tú, ya que lo único que sabes hacer bien es meterte en peleas. Axel le pregunta, ¿a qué hora comienza tu entrenamiento en el club de boxeo? Joe responde, mañana a las 6 de la mañana. Axel se muere de la risa diciendo, ni siquiera puedes levantarte a las 9. Pagaría por ver que te levantaras temprano. Joe le menciona, ya lo verás. Estaré listo y fresco como una lechuga a las 6 de la mañana. Al día siguiente, en el gimnasio de la escuela, vemos a Joe correr tratando de llegar a tiempo a su primera clase. Llega corriendo todo exhausto a las 6:12 de la mañana, pero al abrir la puerta se da cuenta de que no hay nadie y piensa, soy el primero en llegar. Ya sabía que era muy temprano para el entrenamiento. En eso, escucha una voz diciendo, llegas tarde. Joe, al voltear, ve que es el entrenador, quien le dice, llegaste tarde. El entrenador y otro estudiante le mencionan que mientras lo esperaban dieron 50 vueltas a la cancha de fútbol. Presentándose como Mario, el entrenador le dice que él será su entrenador. El otro estudiante le menciona que solo fueron 10 vueltas y que no exagere. Joe pregunta, ¿dónde están los demás? Marco responde, somos los únicos miembros por ahora. El entrenador menciona, no importa que sean pocos, mientras las llamas del esfuerzo y la dedicación ardan fuertes en sus corazones, jóvenes. Joe responde que sí, y Marco le pregunta, ¿entonces, tú eres la famosa bestia? No das tanto miedo en persona. El entrenador interrumpe, dándole una palmada en la espalda a Joe y diciendo, lo importante aquí es que Joe no se dio por vencido y decidió comenzar a boxear, a pesar de tener 25 años. Joe le menciona que tiene 17, y el entrenador le pregunta por qué decidió convertirse en pugilista. Joe, confundido, pregunta, ¿pugilista? ¿Aquí no es el club de boxeo? Pero si hay un ring y todo eso. El entrenador le explica, pugilista significa boxeador. Joe responde, era broma, sí sabía que significa boxeador. Entusiasmado, Joe le dice al entrenador, bueno, dame unos guantes para empezar a pelear. No creo que sea tan difícil. Marco le menciona que así no funciona el boxeo, que no es como una pelea callejera. El entrenador le dice a Joe que aún no está listo para ponerse los guantes y que primero debe iniciarse en este deporte, con varias cosas que tiene que conocer antes de comenzar su entrenamiento. Se enfocarán en mejorar su condición física y aprender las reglas básicas del boxeo. Joe piensa que esto va a tardar muchos años y que no tiene tiempo para hacerlo a su manera. En ese momento, una imagen de Emma diciendo que Cannon es el mejor aparece en su mente, y Joe acepta el entrenamiento, preguntando al entrenador qué es lo que tiene que hacer. El entrenador le dice que lo acompañe afuera. Joe pregunta por qué Marco no viene, y el entrenador le responde que Marco está en un nivel superior y que puede entrenar solo por ese día. Vemos al entrenador sin playera diciendo que lo convertirá en un gran atleta, y Joe se pregunta en qué momento se quitó la playera. Después de eso, vemos a Joe haciendo flexiones, abdominales y dando 20 vueltas a la cancha de fútbol como su primer día de entrenamiento. Al finalizar, vemos a Joe desmayado, diciendo que no puede más. El entrenador le menciona que han terminado por el día de hoy y que lo esperan el día de mañana a las 6 de la mañana, pidiéndole que sea puntual. Más tarde, vemos a Joe bostezando mientras termina sus clases. Dice que le duele todo el cuerpo, que no puede dar un paso sin dolor y que luchó para no quedarse dormido en clase.
Además, los amigos de Emma no la dejaron sola ni un momento y no pudo contarle que ahora está en el club de boxeo. Al salir, ve a Emma caminando sola y piensa que es su oportunidad para contarle. Sin embargo, le duelen las piernas y no puede dar ni un paso. Tratando de que su cuerpo reaccione, se dirige hacia ella, pero sus piernas no pueden más y cae al piso, observando a otros estudiantes reírse de él. Joe se levanta y menciona que le duele todo el cuerpo, perdiendo su oportunidad. Justo entonces, aparece un chico diciendo: «Maldición, ¿dónde está Emma? Es mi oportunidad para entregarle la carta al fin y estar a solas». Joe piensa, ¿una carta de amor para Emma? Ve al chico con una mirada intimidante, pero el chico sale corriendo espantado. Joe piensa, a este chico también le gusta Emma. En otra escena, vemos a Joe descansando en su casa, comiendo frituras y diciendo: «Maldita sea, así que al cabeza de brócoli le gusta Emma». Aparte, él ya va a confesar su amor y yo ni siquiera he podido tener una conversación normal con ella. De pronto, llega Axel a su casa diciendo: «Ya llegué». «Rayos, ¿tan mal te fue en el entrenamiento? Y este desastre, te recuerdo que tú eres el que limpia aquí». Joe le responde: «Tuve un mal día, y no solo por el club». «Es que…». Pero Axel lo interrumpe diciendo: «¿Por qué crees que me interesa tu drama adolescente? Vete a dormir a otro lado, tengo una partida de Call of Duty». Joe le responde que ese sillón es su cama. Al día siguiente en la escuela, vemos a Joe quejándose y otros estudiantes hablando de él, preguntándose qué le pasa a la bestia. Uno menciona que no sabe qué le pasa y que lleva como 10 minutos ahí, pensando que tal vez está esperando a alguien para golpearlo. Joe dice: «El entrenamiento de hoy fue peor que el de ayer. No puedo mover mis piernas, y me duele el tobillo». De pronto, se da cuenta de que los chicos lo están observando. Voltea a verlos, y los chicos huyen rápidamente. Joe dice: «Sí, eso, huya, huya. Hoy no estoy de humor para soportarlos». Ya en el salón de clases, vemos a Joe pensativo, diciendo: «No sé qué hacer. Por donde lo vea, estoy en desventaja. El cabeza de brócoli es su amigo y siempre están juntos. Aparte, puede dar la carta en cualquier momento, y tal vez Emma acepte. Al terminar la preparatoria, se casarán y tendrán hijos horribles». De un momento a otro, se levanta de su pupitre y se dice: «Basta, hoy estás pensando demasiado». En la siguiente escena, vemos a Rodri en el aula del salón, cuando todos se han ido, diciendo: «Perfecto, solo tengo que dejar la carta aquí para que Emma la vea». Rodri sale del aula antes de que alguien lo vea, dejando la carta en el pupitre de Emma. En la siguiente escena, vemos a Joe pensando que tal vez pueda deshacerse de la carta antes de que la lea Emma, pero luego piensa que eso es ridículo. Tendría que conseguirla primero y no hay forma de que eso pase. De pronto, regresa al salón y ve la carta en el pupitre, diciendo: «Sí, definitivamente es la carta de ayer. Podría solo tomarla». Pero en ese momento, aparece su conciencia diciéndole que sabe bien que lo que está a punto de hacer no es lo correcto. Joe decide tomar la carta, y vemos a su conciencia decepcionada y a Joe nervioso, sin saber qué hacer con ella, pensando que podría esconderla o tal vez cambiarla. Cuando de pronto vemos que uno de sus compañeros lo mira por la ventana con la carta en las manos frente al pupitre de Emma, diciéndole: «Te vas a confesar, no estés nervioso. Todo va a salir bien, seguro que te dice que sí». El chico que lo vio es Omar, quien camina con sus compañeros por el pasillo. Ellos le dicen: «¿Qué te pasa? No deberías hablar con la bestia, es muy peligroso y deberías tener mucho cuidado con él». Regresando con Joe, lo vemos pensando que no se estaba confesando, pero se sintió bien tener el apoyo de alguien más. Joe mira la carta y trata de abrirla para descubrir su contenido, pero su conciencia aparece de nuevo. Joe aborta la misión,
pensando que esa carta contiene los sentimientos de alguien más y que no es correcto jugar con algo tan valioso. Además, sabe que tomó mucho tiempo y valor escribirla y no quiere arruinar algo tan importante. Piensa que esa carta es para Emma, y solo Emma debe saber lo que dice. De pronto, escucha su nombre y ve a Emma entrando al salón de clases. Emma le pregunta, Joe, ¿qué estás haciendo? Joe, nervioso, responde, nada. Yo solo estaba, ya sabes. Emma se acerca a Joe. Él le dice que la carta estaba en su lugar y que el viento la tiró, y que él solo la estaba recogiendo. Luego le entrega la carta en las manos. Emma se sonroja y dice, Joe, ¿puedo preguntarte algo? Joe responde, sí, por supuesto. En su mente, su conciencia exclama, de seguro cree que nosotros escribimos la carta. Se acabó, ni siquiera habíamos empezado. Emma toma la carta con las dos manos y dice, esta carta la escribió Rodrigo. Sé que lo hizo con la intención de confesar sus sentimientos, aunque él no se atreve a entregármela directamente en persona. Lo que quiero preguntarte es... Joe se imagina a Emma reclamándole por haber visto la carta, esta carta no era para ti. Eres un entrometido, te odio, Joe. Pero Emma pregunta, ¿crees que eso está bien? Joe, congelado porque no puso atención, responde, ¿qué cosa? Emma dice, bueno, confesarse es algo muy personal. Me refiero a si crees que está bien no entregar la carta tú mismo. Joe responde, creo que cuando alguien siente algo así por otra persona, debería decírselo personalmente. Tal vez las palabras no quieran salir y te pongas nervioso, pero considerando tus propios sentimientos y lo especial que es para ti esa persona. Deberías afrontar la situación y entregar la carta en persona, no solo dejarla en una banca a la vista de todos. Joe se queda impactado por su respuesta y dice, perdón, me dejé llevar. No creo que lo que esté haciendo Rodrigo esté mal. Esa es solo mi manera de pensar. Emma responde, no te preocupes, yo quería saber tu opinión. Yo pienso igual que tú. Creo que voy a devolvérsela a Rodri. Joe dice, aún así, tal vez deberías leerla. Seguro fue difícil para él escribirla. Emma se queda pensando y dice, ¿leerla? ¿Yo? Joe responde, pues es para ti, la dejó en tu lugar. Emma le dice, no, no es así. Él quiere declararse a Ana con esta carta, pero le da pánico entregársela él mismo y por eso me pidió de favor que yo se la diera. Rodri y yo solo somos amigos, y yo no le gusto a nadie. De pronto, Joe piensa, espera, Emma y yo estamos solos en el salón de clases. No solo estoy platicando con ella, tal vez este es un buen momento para decirle que me inscribí en el club de boxeo. De pronto, unas palabras salen de Joe, Emma, hay algo que quería decirte. Se acerca a ella y piensa, demonios, me acerqué demasiado, pero ella no retrocedió y tampoco se ve asustada. De pronto, parece una escena romántica y Joe dice, Emma, yo. Cuando de pronto entran Neira y Ana gritando, ¿qué está pasando? Emma voltea y dice, hola, chicas. Creí que estaban en la cafetería. Ocultando la carta, Joe se da cuenta y se pregunta, no entiendo, qué raro que agarre la carta. Vemos a Emma lanzando una mirada y pasando la carta a Joe. Neira se lleva a Emma diciendo, Emma, vamos afuera. Ana nos quiere contar algo. En ese momento, Emma voltea a ver fijamente a Joe. Después, vemos a Joe solo en el salón de clases, pensando, ¿y ahora qué? En la siguiente escena, vemos a las chicas solas. Emma dice, ya les dije que tengan cuidado con la bestia. No sabemos de qué sea capaz. Ana comenta, es mejor mantenerse lejos de personas como él. Emma responde, Joe no es una mala persona. Neira comenta, si no hubiéramos llegado Ana y yo a tiempo, no sabemos qué le hubiera hecho la bestia.
Estaba demasiado cerca de ti. Ana dice, bueno, como sea, hay algo que quiero contarles. Neira menciona, de seguro tiene que ver con un chico. Vemos a Ana sonrojada con un brillo en los ojos diciendo, encontré al amor de mi vida. Las demás chicas dicen, los últimos 4 no cuentan. Ana responde, no se imaginan, es el hombre perfecto en todo el mundo. Tiene un rostro tallado por los mismísimos ángeles y sus ojos son hermosos. Emma piensa, de seguro es su tipo. Debe ser alto, rubio, bastante guapo, trabaja en la cafetería que está camino a la escuela. Debe tener unos 19 años o ya casi cumplir 18. Pero tal vez también te gusten otro tipo de muchachos. ¿Qué opinas de alguien de pelo negro? Tal vez un poco bajito, pero muy inteligente, con sentimientos y con cabeza de brócoli. Neira y Ana se quedan pensando, y luego comienzan a reír, diciendo, ay, parece que estás describiendo a Rodri. Rodri es como un hermano para nosotras. Mide 165 centímetros, no estamos seguras de su color de ojos. Lo queremos, pero Rodri es todo lo contrario al tipo de Ana. Ella jamás sería su novia. Emma piensa preocupada, ay no, Ana va a rechazar a Rodri. Ella no debe enterarse de la carta. Neira le dice a Ana, para ser tan callada, dices cosas muy graciosas. Vamos a la cafetería antes de que termine el descanso. En la siguiente escena, vemos a Rodri acercándose a Emma y preguntándole si le había entregado la carta que le había dado para Ana. Emma le responde con pesar, lo siento mucho, no pude hacerlo. Vemos a Rodri desilusionado, creando un silencio incómodo entre los dos. Él menciona que habían acordado que ella le daría la carta, sabiendo que a él le daba pánico entregársela personalmente. Emma admite que lo sabe y que realmente lo lamenta, pero no pudieron estar a solas. Rodri sugiere que podría haberle pedido que lo acompañara por un café y aprovechar para darle la carta. Emma responde que cree que declararse a alguien es algo muy personal y que tal vez debería entregarla personalmente para evitar malentendidos. Rodri se siente abatido y se tira al piso, diciendo que tiene razón, que es un cobarde y que debería confesar sus sentimientos personalmente. Decidido, le pide a Emma que le dé la carta para ser valiente y entregarla él mismo. Emma, nerviosa, dice que con respecto a la carta, no la tiene. Rodri se sorprende y le pregunta cómo es posible que no tenga la carta, a lo que Emma responde que el prota la tiene. Rodri se desespera de nuevo y se tira al piso, lamentando por qué dejó que el prota tomara la carta y qué va a hacer ahora. Emma le sugiere que tal vez podría escribir otra carta y dársela en un futuro muy lejano, cuando se gradúen o estén todos casados, tratando de evitar que se confiese porque no quiere verlo triste. Rodri se niega, diciendo que le tomó mucho valor escribir esa carta y que no puede permitir que alguien más la lea, especialmente, la bestia. Decidido a recuperarla, menciona que irá a buscarla. En la siguiente escena, vemos al prota sentado en el piso, pensando que no vio a Emma cuando las clases terminaron y sin saber qué hacer con la carta. Se siente aliviado al saber que no era para Emma y se pregunta cuál de las otras 2 chicas es Ana. En otra escena, lo vemos pensando en lo cerca que estuvo de Emma y de decirle sobre el club de boxeo, notando lo hermosos que son sus ojos de cerca. De repente, aparece Rodri diciendo, «Yo, vengo aquí a pelear por lo que es mío. Nunca he peleado antes, pero si es necesario, lo haré, aunque no sepa pelear». El prota se levanta y le responde, «Si es lo que quieres, será un placer». Rodri se sorprende, pero el prota le dice que tiene experiencia en peleas callejeras y puede darle algunos consejos. Le corrige la postura y le enseña a levantar más la guardia. Justo cuando están por empezar, Emma aparece gritando, «Deténganse. No se peleen». Rodri se sorprende de lo rápido que llegó y comenta que sabía que Joe estaría allí, ya que toda la escuela, incluso su mamá, saben que es la guarida de la bestia.
por lo que nadie viene allí. El prota se culpa pensando que se quedaba allí porque siempre estaba solo, pero no sabía que nadie venía por su culpa. Rodri le dice que eso no importa ahora y que está allí por su carta, sin intención de irse sin ella. Joe toma la carta y se la da a Rodri, quien queda sorprendido por lo fácil que fue recuperarla. El prota le explica que Emma le había contado sobre la carta justo antes de que entraran sus amigas, por eso se la dejó para evitar que otros la vieran. Rodri, agradecido, dice que pensó que Joe se la había quitado a Emma, pero agradece nuevamente. El prota lo ve nervioso y decide animarlo, diciéndole que ánimo, que verá que Ana le dirá que sí, ya que es pequeño y delgado, lo cual es lindo para las mujeres. Rodri se queda pensativo y pregunta si de verdad cree que Ana podría decir que sí, además de que es lindo para las mujeres. El prota le asegura que sí, y que además tiene las mejores notas del salón. Emma interrumpe y les pide que esperen, diciendo que la carta puede esperar. Sugiere que tal vez Rodri podría dársela después de los exámenes para ganar tiempo, pero Rodri se niega y dice que aún falta mucho para los exámenes, preguntándose de qué exámenes habla. Rodri se siente decidido y dice que es ahora o nunca, mencionando que Ana se quedaría hasta tarde con Neira y tal vez aún no se ha ido. Decide que puede darle la carta hoy mismo y les pide a los chicos que le deseen suerte antes de salir corriendo para entregar la carta. El prota le menciona. Suerte, tú puedes. El joven le dice a Emma. Emma, ¿estás bien? No le deseaste suerte. Pero Emma en voz baja dice. Ana va a rechazar a Rodri. El prota le pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Por qué dices eso? Emma comenta. Ana nos dijo a Neira y a mí que le gusta a otro chico, que no le interesa Rodri, solo lo ve como un amigo. No tuve el valor para decírselo a Rodri, no supe cómo hacerlo. No quería lastimarlo. El prota le dice. Emma, tranquila, todo estará bien. Pero en su cabeza, el prota piensa, no puede ser, y yo lo animé a que entregara la carta. Todo esto es culpa mía. Tengo que detenerlo. Vemos al prota salir corriendo. Emma le dice. Oye, espera. Pero él sigue corriendo, subiendo escaleras y buscándolo por todos lados, pensando que cuando encuentre a Rodri, le quitará la carta y ya después se le ocurrirá algo para convencerlo de que no se confiese. Vemos al prota buscándolo por todos lados, en las canchas de fútbol, en el área de escaleras, pero no lo ve. De pronto, observa a lo lejos a Rodri hablando con Ana. Rodri saca la carta y extiende su mano para darle la carta a Ana, pero Ana se ve demasiado incómoda y rechaza la carta de Rodri, diciendo. Lo siento. De pronto, aparece Neira gritando. Ana, Rodri, los estábamos buscando. Me topé con Emma y me dijo que estaban buscando a Rodri, entonces pensé que podríamos irnos juntos. De pronto, ve la carta y dice. Oye, ¿eso es una carta de amor? Toma la carta de las manos de Rodri, diciendo. Rodri, ¿es para ti? No, espera, ¿te le vas a declarar a alguien? ¡Qué emoción! ¿Para quién es? ¿La conozco? Neira le dice a Rodri. Ya sé, es para la chica de quinto que va contigo en el club de ajedrez, ¿verdad? Se genera un silencio incómodo entre los tres. ¿Por qué están todos tan callados? Ustedes dos ya sabían, ¿verdad? Nunca me cuentan nada, yo también quiero saber para quién es la carta. Vemos que el prota le quita la carta de las manos a Neira, quien se sorprende, diciendo. ¿Qué haces aquí? El prota solo menciona. Esta carta no es para ti. Y pone su brazo sobre el hombro de Rodri, diciéndole. Vámonos. Emma, al ver esto, se queda mirando al prota fijamente. El prota le dice a Rodri. Está bien, desahógate. Y vemos a Rodri, con lágrimas en los ojos, tratando de contener su tristeza. Si te gustó este resumen,
Dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos un comentario con tus opiniones y sugerencias.